Bendiciones, amados oyentes. Damos gracias a nuestro buen Dios por darnos este privilegio de estar nuevamente con ustedes y compartir la palabra del Señor. Me gustaría leer prácticamente todo el capítulo 2 del profeta Jeremías, pero por cuestiones de tiempo vamos a leer unos cuantos del capítulo 2. Vamos a estar leyendo en el verso número 13, donde la Escritura nos dice: porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no retienen agua. Queremos hablar en estos momentos de la condición espiritual en la que se encontraba el pueblo de Israel en la época del profeta Jeremías. La Escritura menciona, mis amados hermanos y amigos, que este pueblo fue un pueblo altamente bendecido por el Señor. Dios visitó desde temprano y sin cesar al pueblo de Israel a través de sus siervos, los profetas. Dios hizo todo lo que estuvo a su alcance para mantener una relación estrecha, íntima, personal con su pueblo rescatado de la tierra de Egipto. Pero lamentablemente el pueblo de Israel, al continuar su peregrinaje en Dios, este pueblo se cansó, este pueblo se descuidó espiritualmente. Y nosotros en este capítulo 2 de Jeremías vamos a encontrar en primer lugar que Dios se acuerda de la condición inicial de su pueblo. ¿Cómo fue la relación que Dios tuvo con Israel y la relación que Israel tuvo con Dios? La Biblia dice en este capítulo 2 de Jeremías, en el verso número 2, anda y clama a los oídos de Jerusalén diciendo: así dice Jehová, me he acordado de la fidelidad de tu juventud, del amor de tu desposorio, cuando andabas en pos de mí en el desierto, en tierra no sembrada. Santo era Israel a Jehová, primicias de sus nuevos frutos. Todos los que le devoraban eran culpables, mal venía sobre ellos, dice Jehová. Miramos aquí, mis apreciados hermanos, que estaba muy arraizado en el recuerdo de Dios la actitud de Israel para con él en su inicio de su peregrinar con Dios. La Biblia menciona que Dios se está acordando de la fidelidad de Israel. Dios se está acordando de la integridad de su pueblo, de la consagración que hubo en el pueblo de Israel. Y de igual forma quiero decirles que Dios también se acuerda de nuestros primeros años en sus caminos. Éramos exactamente como lo fue Israel, consagrados, íntegros, temerosos de Dios, que el día que no orábamos, ese era un día vano, un día vacío, que el día que no sacábamos tiempo para estudiar su palabra, lo considerábamos como un tiempo perdido. Así era el estado de Israel en su inicio, en sus primeros años con Dios. Era santo, era fiel, era consagrado a Dios. Y Dios le dice al pueblo de Israel por medio de Jeremías que Él se acuerda del amor de su juventud, que Dios se acuerda de que Israel era santo a Jehová su Dios. Pero la situación actual del pueblo de Israel no era la misma. El pueblo de Israel había cambiado lamentablemente para mal. Miren aquí en el verso 5, por favor, que la Biblia dice que Dios le formula al pueblo de Israel una pregunta. Así dijo Jehová,
¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres, que se alejaron de mí y se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos? Ha habido un cambio drástico en su pueblo. Dios los llama a cuentas al pueblo de Israel. Y mire usted la ternura, la delicadeza de Dios, que Dios, al formular esta pregunta, Dios no dice, ustedes son los culpables de haberse alejado de mis caminos. Dios les dice, ¿encontraron alguna maldad en mí? ¿Fui un Dios demasiado severo? ¿Un Dios sin misericordia? ¿He sido acaso un Dios aburrido para ustedes? ¿Qué maldad hallaron en mí vuestros padres? Es decir, Dios pregunta, Dios dice, ¿soy acaso yo el culpable de que ustedes me hayan abandonado? ¿He cometido improperios contra ustedes? ¿He hecho acaso algo indebido? ¿Mis mandamientos han sido demasiado gravosos para que ustedes se hayan alejado de mí? Mire usted cómo Dios en su ternura le hace esta pregunta al pueblo de Israel. Él no debía de haber hecho ningún tipo de pregunta, pero Él está haciendo esta pregunta para traer a la reflexión a su pueblo. Dice la Escritura que el pueblo de Israel se había alejado de Dios. Y se había alejado de Dios tras la vanidad. Y lo que ellos habían perseguido fue lo que determinó el carácter de ellos. Se fueron tras la vanidad y se hicieron vanos. El que se aleja del Señor, cualquiera sea el motivo, terminará convirtiéndose en el objeto por el cual se alejó del Señor. Ellos se alejaron del Señor tras la vanidad y se hicieron vanos. Hubo un motivo por el cual el pueblo de Israel se alejó de Dios. Nadie se aleja del Señor sin motivos. Es el pecado, es la vanidad, es nuestra decadencia espiritual la que hace que nos alejemos del Señor. Dios se está quejando de la ingratitud de su pueblo. Mire el verso 6 que nos dice: y no dijeron, ¿dónde está Jehová que nos hizo subir de la tierra de Egipto, que nos condujo por el desierto, por una tierra desierta y despoblada, por tierra seca y de sombra de muerte, por una tierra por la cual no pasó varón, ni allí habitó hombre, y os introduje en una tierra de abundancia, para que comiese su fruto y su bien, pero entrasteis y contaminasteis mi tierra, e hicisteis abominable mi heredad. Dios se está quejando de la ingratitud del pueblo de Israel. Finalmente, mis amados hermanos, tenemos una comparación increíble que Dios hace. Mire usted, Dios le dice al pueblo de Israel en el verso 11, en el verso 12, que si acaso hay alguna nación que ha cambiado sus dioses, aunque ellos no son dioses. Sin embargo, mi pueblo ha trocado su gloria por lo que no aprovecha. Mire esta comparación que Dios hace. ¿Hay alguna nación que ha cambiado a sus dioses, aunque ellos no son dioses? Vayan a las costas de Quitín, dice el Señor, ¿verdad? Y pregunten allí, vayan a Cedar y consideren cuidadosamente si hay alguna nación, si hay algún pueblo idólatra que ha dejado de adorar su ídolo para adorar a otro ídolo. La respuesta es una respuesta negativa.
Es decir, amados, que el corazón de Dios estaba dolido por lo que su pueblo había hecho. Las otras naciones eran fieles a sus ídolos, pero el pueblo de Israel, al Dios vivo, al Dios lleno de amor, de gracia, de misericordia, lo había cambiado por la vanidad y se habían convertido en vano. La Escritura dice que el Señor hace una convocatoria. Él ahora habla con todos los seres angelicales. Y Él dice: espantaos cielos sobre esto y horrorizaos, desolaos en gran manera, dijo Jehová. Ahora Dios se dirige a todas las huestes celestiales para decirles que lo que su pueblo Israel ha hecho, a pesar de todos sus favores y su misericordia, es inaudito. El pueblo de Israel ha cambiado a Dios por aquello que no aprovecha. Esta es una expresión de dolor que encontramos en nuestro Dios. Ahora, veamos la acusación final. Dios dice que su pueblo ha hecho dos males. Número uno, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva. Yo me imagino que de pronto el profeta Jeremías había visto a muchas personas. Se dice que cerca del lugar donde Jeremías ministraba la palabra había una fuente de agua viva, y que Jeremías pudo haber observado a personas de su pueblo construir cisternas para evitarse la molestia de ir al manantial a tomar agua viva. Entonces, valiéndose de esto, el Señor inspira a Jeremías para decirle, confrontar a su pueblo de la monstruosidad de su pecado. Por eso Él dice: espantaos cielos y horrorizaos y desolaos en gran manera, porque dos males ha hecho mi pueblo. Me dejaron a mí fuente de agua viva y cavaron para sí cisternas rotas que no pueden retener agua. Qué gran insensatez, ¿verdad? Dejar el manantial de agua viva para construir una cisterna con sacrificio, con esfuerzo, con días, semanas de trabajo, para luego llevarse la amarga sorpresa de que por esa cisterna se filtra el agua, por ende la cisterna se rompe y la cisterna no puede retener agua. Eso era lo que había hecho el pueblo de Israel. Había dejado la fuente de agua viva y había cavado para sí cisternas rotas que no retienen agua. Mi amado hermano, que me escucha en estos momentos, esta palabra es para usted, esta palabra es para mí. Dios se acuerda de nuestros inicios. Dios se acuerda de la consagración inicial, del temor que había en nosotros, de la pasión que teníamos por Dios, por la oración, por su palabra, por la adoración, por el evangelismo, por el servicio, por compartir con otros las buenas nuevas de salvación. Dios se acuerda de eso. Pero Dios se encuentra con una profunda tristeza en su corazón al ver que esa pasión, esa dedicación, paulatinamente se fue desvaneciendo de nuestras vidas, porque nos hemos alejado de Él. Y nos hemos alejado de Él no porque
Él haya sido un Dios malo, un Dios aburrido, un Dios gravoso. Nos hemos alejado de Él sencillamente porque pusimos delante de nosotros una o varias vanidades. Y a causa de eso nos hemos convertido en personas vanas. Es por esto que el Señor nos llama a que comparemos a las personas con su devoción a su religión, a sus ídolos muertos, que pueden estar varias horas durante un sol candente, pero devoción en esas personas. Mas esa devoción, esa pasión hacia el Dios vivo y verdadero, la hemos perdido porque hemos hecho dos males. Nos hemos alejado de nuestro Dios, nos hemos alejado del manantial de agua viva y hemos cavado para nosotros cisternas rotas que no pueden retener agua. Es por eso que Dios convoca a los ángeles, a los arcángeles, a los querubines y a los serafines, empastados cielos, horrorizados y desolados en gran manera, porque dos males hemos hecho. Nos hemos alejado de Él, fuente de agua viva, y hemos cavado una cisterna rota que no puede retener agua. Esta palabra es para usted, esta palabra es para mí. Tornémonos a nuestro Dios, volvamos a ese tiempo inicial, a ese tiempo de búsqueda, de consagración, de amor ferviente, de pasión por nuestro Dios. Padre, te adoramos, te bendecimos por este tiempo, por esta palabra. Gracias por hablarnos, por ministrarnos, por bendecirnos. En el nombre de Jesús nos volvemos a ti. Quitamos de nuestro corazón todo ídolo y toda vanidad. Y deseamos convertirnos de ser personas vanas a ser personas sabias e inteligentes, teniendo un manantial de agua viva que puede saciar constantemente nuestra sed. No es posible que cavemos cisternas rotas que no puedan retener el agua. Nos volvemos a ti, nos tornamos a ti. Perdónanos. En el nombre de Jesús oramos. Amén. Amén. Gracias por su atención. Hasta una próxima oportunidad. Que Dios los continúe bendiciendo.